Buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecer a la Casa de la Literatura que una vez más, de la manera más cordial, más generosa, abre sus puertas para recibirnos a todos nosotros y compartir algunas ideas, algunas propuestas, algunos proyectos futuros en torno al tema que nos ha convocado, las revistas. A propósito de los testimonios, es fácil adivinar, yo soy un hombre del siglo pasado, ¿verdad? Como algunos alumnos, amigos míos me dicen, yo soy un profesor dino, un dinosaurio, ¿verdad? Bueno, y debo agradecer mucho también a la Casa de la Literatura, ¿verdad? A Jaime y a Diana, que nos convocaron hace algunos meses para poder hacer una investigación, un recuento, ¿no? Un acopio de las revistas del Perú. Intentó, y creo que lo ha logrado, hacer una recopilación de 100 años de vida que se muestran en nuestras revistas. Seguramente faltarán algunas revistas, ¿verdad?, que no hemos podido recoger, apenas nombrarla, por temas que ahora tal vez más adelante podríamos conversar. A lo largo de mi vida académica o de mi vida como poeta, fundamentalmente, he tenido la oportunidad de participar como director o como codirector en algunas revistas a partir de los años 60. Y sin ánimo de halagarme a mí mismo, yo creo que podría decir lo siguiente. Ahora que estuve revisando las revistas en las que yo participé con otros poetas y escritores que hoy día tienen un renombre muy importante, como Juan Cristóbal, Juan Ojeda, Gregorio Martínez, entre otros, se podría hacer un poco también, o graficar un poco, la historia de las revistas literarias, culturales en el Perú a partir de los años 60. Viendo esas revistas, empezando por Piélago, que se editaba en San Marcos en los años 60, puede incluso hacer una historia social, política, económica del Perú. No sé si ustedes habrán visto algún número de la revista Piélago, incluso en la exposición se mostraba un ejemplar. En los años 60 había una gran efervescencia política, social. Los partidos más populares del Perú, el Partido Aprista y el Partido Comunista, que habían estado muchos años en la ilegalidad y todo su trabajo era clandestino. Con el segundo gobierno de Manuel Prado vuelven a la vida legal y obviamente ocupan el campo intelectual, el campo universitario. Al volver a la legalidad se vuelve a repotenciar a la CGTP, a la Confederación Campesina del Perú, y se fortalece un movimiento universitario que se reinscribe en las luchas de los estudiantes de los años 20 en el Perú. En los años 60, yo sé que ustedes no me lo van a creer, van a pensar que es un cuento surrealista o chino, pero uno de los poderes de la sociedad era la Federación de Estudiantes del Perú, o en todo caso, la más poderosa, la Federación Universitaria de San Marcos. Bueno, estoy recreando este espacio, este paisaje de los años 60 para decirlo lo siguiente. Cómo se expresaban, cómo se comunicaban estos movimientos políticos, sociales, en sus mítines, en sus marchas, en sus protestas, a través de algo que ya desapareció, que es el mimeógrafo.
Tal vez en provincias existan, no lo he visto, no lo sé, pero en los años 60 no había sindicato, no había centro federado de estudiantes que se respete, que no tenga un mimeógrafo. Con esos mimeógrafos se imprimían los volantes, o se convocaban a los mítines, los famosos mosquitos, o se editaban o se reeditaban discursos, textos de la época, políticamente válidos en esos momentos. Es así como a mí se me ocurrió, y a otros amigos, editar una revista con el material y con los soportes técnicos que teníamos a la mano. Y ese soporte técnico era el legendario mimeógrafo. El mimeógrafo que en los días imprimía los volantes de la Federación de Estudiantes del Perú o la de San Marcos, y en las noches editábamos nosotros nuestra revista. Yo creo que particularmente a mí no puedo comparar, son cosas incomparables, editar hoy día la revista Martín, que codirijo también, ¿no? Utilizando toda la parafernalia, toda la tecnología de punta, ¿no? Con esos años heroicos de juventud, cuando editamos Piélago y otras revistas a mimeógrafo. El trabajo era duro, ¿no? Había que recoger los textos, ¿verdad? Tipearlos en un stencil, muy delicadamente, muy así, amorosamente, porque el stencil, si se malogra, había que cambiarlo y empezar de nuevo. Bueno, una vez que está tipeado el texto en el stencil, teníamos que ponerlos en el tambor del mimeógrafo. Y no crean que eran mimeógrafos los últimos de punta modernos, Sandro acaso lo recuerda, eran los mimeógrafos que había que, con una manivela, uno por uno, cada página hay que dar así. Son mimeógrafos de San Marcos. Ya tendrán ustedes una idea, ¿no? Entonces, editar una revista de 500 ejemplares de 30 o 40 páginas, que era la que tenía Piélago, además con el cuidado para que no se manche, para que no se ensucie, qué sé yo, en papel bulky, que era el papel más popular, ¿no? Entonces, era una semana, prácticamente una suerte de una semana de retiro de nosotros, porque ni siquiera íbamos a nuestras casas, nos quedábamos, terminábamos de imprimir, nos aseábamos allí en la ciudad universitaria y nos quedábamos a nuestras clases, a esperar la tarde para que se vayan los estudiantes, no ocupen los mimeógrafos y podamos nosotros retomar la edición. Bueno, eso digo es incomparable, ¿no? Testimonialmente, ¿no? Con mucho afecto lo recuerdo. Ahora no, pues ahora uno desde su casa dirige. Todo es mucho más sencillo y claro, son primorosas las decisiones de hoy en día. Pero quiero recordar este hecho porque a raíz de la experiencia de estas ediciones de la revista Piélago, recuerdo que mis primeras invitaciones como todavía era estudiante a Piura, justamente como hablábamos, a Piura, Trujillo, Arequipa, Cusco, a veces yo viajaba invitado por los grupos de estudiantes para sacar esas revistas que también existían a mimeógrafo en otras universidades nacionales. Eso también lo recuerdo para mí en contexto. Ahora, eso es del 62 al 66. Un último número nunca pudo salir editado porque tuve que viajar intempestivamente. Otras tareas me llevaron a otros campos. Y es la única queja que tiene Marco Martos conmigo. Marco Martos dice, y no estoy mintiendo, ni estoy creando un cuento, dice, el único poeta importante que no ha publicado en Piélago soy yo. Y es verdad, no por importante, sino porque no publicó en Piélago.
Ese número se quedó en imprenta, ¿no? Se quedó en el Centro Federado de Letras. Nunca pudimos regresar, después de mucho tiempo volvimos a San Marcos, en fin. Pero es la parte más grata. Lo que quiero decir es lo siguiente: nosotros, en donde estemos, en tanto y en cuanto deseamos publicar una revista, un libro, un folleto, en fin, mientras tengamos la ilusión, las ganas, podemos recurrir a los soportes que tenemos. En ese sentido, editar una revista es un desafío sobre todo a la imaginación. Hoy en día, por supuesto, como bien lo ha recordado nuestro querido Sandro, con la internet, con el offset, podemos hacer maravillas, podemos publicar en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, pues recurramos al material que tenemos a la mano, a los soportes técnicos que hay hoy en día. Y sobre todo, otra cosa que también recuerdo mucho, por lo menos como experiencia personal de revistas, es la gran camaradería, el gran espíritu de unidad que teníamos por encima de diferencias políticas. Dejábamos todas esas discusiones ideológicas, políticas de ese entonces cuando hablábamos de poesía, cuando hablábamos de editar la revista Piélago, por ejemplo. Cosa que luego repetí, ¿no?, años después con la revista Hipócrita Lector. Ya en este caso con Marco Martos, con Carlos Garayán y con Elqui Burgos, un poeta que está hace algunos años ya en París. De ahí pasamos, si ustedes quieren, de la Edad de Piedra, que era Piélago, el mimeógrafo, justamente nos pasamos al offset. El año 72 o 73, si mal no recuerdo, editamos los primeros números de Hipócrita Lector. Ya no recurrimos al mimeógrafo, ya no era pues el soporte tradicional, o perdón, moderno, ¿no? Habían cosas mucho más nuevas, el offset, las impresiones, las grandes planchas, ¿no? Bueno, ustedes seguramente conocen cómo se edita una revista con offset hoy en día, ¿verdad? Pero antes eran unas grandes planchas que había que comprarlas en el mercado, aquí en el mercado central, las comprábamos y ahí se quemaban las planchas, etcétera, etcétera. Pero eso ya es justamente el ejemplo de lo que estoy diciendo. De acuerdo a cómo avanza la tecnología, de acuerdo a los medios que manejamos, pues podemos utilizarlas mientras podamos, ¿no? Lo único, para ir terminando y dar paso a otras cosas como experiencia de las revistas, y si tal vez algo queda de Piélago, algo queda de Hipócrita Lector, les voy a contar, no es un secreto, pero un mecanismo, una forma de trabajo. Por ejemplo, en Piélago impusimos un criterio entre todos los amigos que publicamos, Juan Ojeda, Juan Cristóbal, Andrés Flow, Leonardo Martínez, que el texto que se publicase en Piélago debería contar con la unanimidad de votos. Si había un poema, es decir, este sale, ¿quién está de acuerdo? Si todos votábamos, sale. Por muy amigo que era, si había un voto, no salía. Ese mismo recurso lo utilizamos con Hipócrita Lector. En Hipócrita Lector también, ¿no?, y mucho más como el rigor que maneja, que siempre manejó Carlos Garayán, ¿no? A veces Marco Martos y yo decíamos, este poema sale, mira, formidable, y venía Carlos Garayán y decía, no, se acabó. Un punto negativo, ya no sale a la revista, ¿no? Pero en fin, hay muchas formas, ustedes ya nos contarán cómo seleccionan el trabajo, ¿no? O sea, otra cosa también muy interesante en la edición de las revistas es tener mucho material. Tener mucho material, ¿no? De tal suerte que uno puede manejar, disponer de textos, ¿no? No estar angustiado de que falta una página, faltan 2 páginas, y como falta una página o 2 páginas, metemos cualquier cosa. Y nuestra revista se viene abajo.
Entonces, técnicamente también me parece oportuno de señalar este punto, ¿no? Cuando tengamos oportunidad de leer una revista, pues ser exigentes en el material, ¿no? Ser rigurosos. Y por otro lado, en la misma edición, respetar el texto que nos dan, ¿no? Sobre todo cuando se trata de poemas. Imagínense, ¿no? Cambiar un verso, cambiar una palabra, se te viene debajo el poema. Hay un poema de Nostroza, y con esto termino, ¿eh? El primer poema que Nostroza publicó en su vida fue Piélago. Cuando nadie le hablaba al gordo y era un apestado, cuando llega de Cuba, yo fui a Barranco a buscarlo, y ya lo conocía años antes. Le dije, dame un poema. Y ahí publicamos Horacio. El primer poema que publica en su vida, y el gordo no lo olvida, es en Piélago. No, lo que quiere decir es, hay un poema en Nostroza que comienza O de Viurgo. Bueno, entonces, estábamos tipiando el poema, y las personas que nos ayudaban, las amigas que nos ayudaban, ¿no? Obviamente no conocían la importancia del respeto al texto, y pusieron O Domingo. Miren cómo se cae el poema desde el comienzo. O de Viurgo, dice Nostroza. Y nuestra secretaria había puesto O Domingo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacer ahí? Felizmente nos dimos cuenta. Tuvimos que reparar sacando esas páginas editadas, ¿no? Como dolor de alma, porque eso costaba. Eso costaba mucho dinero en ese entonces para nosotros. Bueno, en todo caso ya podremos conversar más adelante de otras cosas, ¿no? Gracias. Bien, continuando esta suerte de conversación testimonial con ustedes, yo quisiera un poco partir de lo que tanto Jaime como Sandro han señalado a propósito de las revistas. Si todos sabemos que escribir no es un acto inocente, ingenuo, candoroso, editar una revista tampoco. Por lo menos en mi experiencia personal, editar la revista Piélago, Hipólita Lector, Puente y ahora Martín, no es un acto inocente. Sin duda, pues, está el ánimo, el entusiasmo, lo estimulante que es editar una revista, pero ya de buscar un nombre para la revista, ya constituir un comité editor, etcétera, etcétera, demanda un ejercicio de criterio, de razón. Más aún cuando la revista va a tener una propuesta, quieras o no, objetiva o subjetivamente, los textos, los editoriales van a evidenciar los rumbos que cada una de estas revistas tiene. En ese sentido, yo creo que hay que partir también de esta idea, ¿no? Que no es un acto inocente publicar una revista. Puede ser un acto de protesta, por ejemplo, puede ser un acto subversivo. No hay nada más subversivo que la imaginación, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, y gracias justamente a la tarea de la Casa de la Literatura de hacernos una muestra de 100 años de revista, podríamos nuevamente, como lo hice en mi primera exposición, hacer rápidamente repasar de cómo las revistas expresan, manifiestan no solamente el estado de ánimo, ¿verdad?, de las personas que editan la revista, sino también el estado de ánimo de la época, del momento. En ese sentido, la revista, una revista, es como una fotografía del momento, del instante. Quiero decir, un instante que son 10 años, 20 años, 30 años. Ahora sabemos que Colónida, la de Valdelomar,
Y leyendo Colonia de Valdelomar, podemos recrear el ambiente intelectual, social, por un lado exquisito, elegante, ¿no? E incluso pasatista del conde de Lemos, pero por otro lado podemos darnos cuenta de cómo sobre la página en blanco, en la escritura, ellos ya estaban orillando, estaban moldeando lo que después va a ser la vanguardia. Deteniéndonos tan solo en la revista de Valdelomar, ahí vemos la fotografía del momento, los primeros 20 años del Perú, cómo ingresó el Perú al siglo XX, con una pequeña burguesía incipiente, con una vieja aristocracia y con jóvenes clase medieros que querían ser aristócratas en el arte y sin embargo en la escritura eran vanguardia, estaban buscando los cambios. ¿Se dan cuenta? Luego viene el 18, la reforma universitaria de Córdoba. Hay un sismo en San Marcos y en otras universidades de América Latina. Viene la Primera Guerra Mundial, viene el primer gobierno de la Unión Soviética, el Soviet, viene el socialismo con mucha fuerza, y todo eso va a quedar lugar a una revista, emblema, paradigma de una época, Amauta. Amauta es la fotografía, miren ustedes, de lo que acabo de decir en 5 minutos. Digo, Amauta es todo eso y mucho más, por supuesto. Entonces, las revistas pues expresan, manifiestan el espíritu de un momento, de una época, ¿no? Que ahora nosotros podemos visualizar, podemos percibir la importancia, la trascendencia que tuvo en su tiempo Colonia, en su tiempo Amauta, y las revistas que hace unos minutos han recordado, Mar del Sur, Las Moradas, Amaru, etc. Para ir terminando esta parte mía, miren, años 60, junto a Piélago aparece otra revista muy importante, una revista exclusivamente dedicada a la poesía, que sobrevivió más de 100 números, Jarabe. ¿Qué revista del Perú ha llegado, ha pasado los 100 números? Jarabe. Y Jarabe salió, es esta cosa hermosa de la poesía, ¿no? Jarabe, ustedes saben que Paco Carrillo, Francisco Carrillo Espejo, murió en un accidente automovilístico en Huancayo cuando estaba dando conferencias, en fin. Él murió físicamente, pero algunos amigos suyos, alumnos suyos también, editaron, continuaron con la aventura en homenaje a Paco Carrillo. Salieron varios números después de muerto Paco Carrillo, ¿no? Como el viejo Cid ganó sus batallas y ha muerto. Esas son entregas generosas, aportes de un intelectual, de un poeta, de un escritor, de un profesor universitario, Paco Carrillo. No era casual su gran amistad con José María Arguedas, o compartir la cátedra en La Molina y en San Marcos, y vivir juntos en Chaclacayo y en Chosica. Esa complicidad del trabajo intelectual, ese espíritu herreriano le hace pues publicar la revista, que además el título de ustedes es Jarabe, volver al pasado, volver a las culturas originarias. Todo eso tiene un trasfondo ideológico, social, sin duda alguna. Y a partir de lo que se publicaba en Jarabe o lo que se publicaba paralelamente en esos años en Piélago, uno podría reconstruir el espíritu del momento. Y, en fin, podemos continuar con esta misma exposición con las otras revistas. Momentos en donde los intelectuales, los artistas, los pintores ponen más acento, por ejemplo, en el acento lúdico. Ponen mayor acento en el humor. La vaca sagrada, no sé si ustedes han visto La vaca sagrada. Cuando murió el poeta Lector, salió La vaca sagrada,
casi con los mismos componentes, y eran los mismos poetas los que publicaban la revista, Antonio Cisneros, Pepe Watanabe y otros más. Hay momentos en donde las revistas representan una posición, una lectura, una mirada del mundo, Jarabe, Amauta, Colonia. Hay momentos en que es más bien un aire fresco, algo lúdico, Hipócrita lector, La vaca sagrada. Hay momentos en que los nombres de las revistas nos pintan, nos dicen qué está pasando en el Perú. Subversión, recuerdo una revista, ¿no? Y también luego, ¿no?, la revista de los años 70, 80, que dirigía entre otros Jorge Luis Roncal, en fin, ¿no?, que tenía ya un tono muy marcado políticamente, porque era el momento, era el instante en que se vivía en San Marcos, en Lima o en el Perú, ¿no? Ahí lo dejo para comenzar.